Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Yo soy Maggie. ¿Y ¿Cómo te llamas? Pamela. Mucho gusto. Voy a preguntarte unas preguntas si está bien contigo. Sí, sí está bien. Ok. ¿De dónde son tus padres y abuelos? Pues mi papá es de México y es de Chihuahua específicamente. Y mi mamá es de Honduras, de la ciudad de Comayagua. Y mis abuelos también son de México y Honduras. Y yo y mi hermano nacimos aquí en los Estados Unidos. Ok. ¿Aquí en Kansas? Sí. Entonces, ¿vivías en Kansas toda tu vida? Sí. ¿Viven aquí en Wichita ahora? Sí. Sí. ¿Tienes sujetos particulares que hablas en español o en inglés? Pues creo que cuando estamos hablando de temas más oscuros o más importantes, hablemos en inglés solo por poder entendernos más efectivamente. Y creo que cuando refiere como estamos hablando muy de temas que no son tan oscuros o cuando estamos diciendo chistes, a veces sí hablamos en español y también inglés, así que depende, sí. Interesante. ¿Con quién hablas español? Yo hablo el español más con mi familia, simplemente porque ellos no pueden hablar inglés, creo. Y así que la única manera de poder comunicar con ellos es con el español. A veces hablo con mis amigos en español, pero no tanto con mi familia. ¿Dónde hablas el español fuera de la casa? A veces lo hablo en mi trabajo, porque vienen personas que no hablen en inglés también como en el español. Así que les hablo en el español y pueden ordenar sus bebidas o lo que sea en el español con más facilidad. ¿Tomas clases en español ahora? Sí. Estoy estudiando el español y también lo estudié en la secundaria. Así que formalmente he aprendido el español por casi 5 o 6 años más o menos. Oh, wow. Hay mucho. ¿En cuáles contextos usas español? ¿Solo en contextos en la escuela o en la casa? Pues en la casa, cuando estamos con mi familia, por ejemplo, o a veces en el trabajo, como le dije, no lo hablo tanto en la escuela, solo cuando estoy, por ejemplo, en la clase de español, cuando lo necesito. Pero sí es algo que quiero hacer más frecuentemente para practicarlo más, sí. ¿Tienes una preferencia entre español y inglés? Yo personalmente el inglés. Aunque sí he crecido con el español y puedo entenderlo casi perfectamente, es otra cosa poder hablarlo y escribirlo. Así que creo que soy más cómoda con el inglés. Sí, qué interesante. En mi experiencia en el pasado, mis amigos y un novio hablaban español y querían hablar español en vez de inglés. Entonces es interesante que quieres hablar inglés en vez de español. Pero cambias entre el español y el inglés en una conversación. Sí, pues depende. Por ejemplo, mis abuelos entienden inglés un poco, pero casi no lo hablan. Así que cuando les hablo es en español. Pero con mis primos o con mis padres puedo hablarles en inglés o español y me pueden entender de cualquier modo. Así que sí depende de con quién estoy hablando.
el español que tú hablas es diferente del español que se habla tus abuelos o tus padres. Sí, he notado que mis abuelos hablan de una forma más formal, más tradicional. Y como en mi generación, yo he notado que hay más slang o cosas que no son tan tradicional. Así que sí he notado esas diferencias. Y es interesante ver cómo el lenguaje ha cambiado entre generaciones muy cerca. ¿Por qué hay más slang en generación? Creo que tiene algo de ser con la tecnología. Mucha gente, en vez de poner toda una palabra, la cortan y la gente no enfoca en decir o escribir cosas tan formalmente, sino es algo más casual. Así que yo creo que eso es algo que ha pasado en español como en el inglés también. ¿Piensas que hay las personas que hablan español o slang en inglés? ¿Piensas que perdían español un poco? No sé qué es que han perdido el español, sino perdido la gramática o cómo hablar bien. Y creo que eso pasa en el inglés también, porque muchas veces los estudiantes hablan muy casualmente o escriben ensayos formales con lenguaje muy casual. Así que es algo que yo pienso puede ver en inglés como el español. Es solo una forma de cómo enfocar o no enfocar en algo. Sí, es interesante. Hay mucha mezcla entre español y inglés Sí. Con las personas que son muy jóvenes. Sí. Por ejemplo, yo oí que el verbo tuitear ha sido añadido a la lenguaje formal de español, formalmente. Y creo que es algo muy interesante ver porque esa palabra no existía hace 10 años. Así que es muy interesante ver cómo el lenguaje ha cambiado en tanto corto tiempo. ¿Qué es la palabra? Tuitear, like to tweet. Oh, to tweet. Ya es un verbo en español. Entonces, no es una palabra real. Ya es. Oh, ¿sí? Sí, ya fue añadido al lenguaje formal en español. Oh, wow. Es como la palabra Google en Google. inglés. Entonces, to Google no es una palabra real en inglés. No es un verbo real. No sé, es una palabra en una diccionario, en un dictionary, no sé. ¿Tomaste una clase de español para hablantes de gerencia en la escuela secundaria? Pues yo estuve en un programa en lo cual que no podía tomar esa clase, pero sí tomé una clase de español cada año y ahora sí lo estoy estudiando y quiero sacar ¿cómo se dice? A degree en español. Así que aunque no estuve en una clase de hablantes nativos, yo sí crecí con el español en mi casa. ¿Tomaste clases de ESOL? No, yo no, porque no tenía esa dificultad entre español e inglés cuando entré la primaria. Así que yo aprendí el inglés, pero perdí el español. Así que no fue algo muy difícil de hacer. ¿Tenías amigos que tomaran esas clases? Creo que sí. Sí, yo recuerdo de algunos niños que
fueron de la clase normal y fueron a su clase de ESOL. Y regresaban como una media hora, una hora después. Pero yo no creo que los niños lo trataban muy diferente y yo no noté nada, pero pues sí, yo personalmente no lo tenía que tomar. ¿Piensas que esas clases ayudan a los estudiantes o no? Pues yo no sé porque yo no he sido en alguna de esas clases, pero yo creo que sí, tal vez, pues es lo que pues yo pienso que deben de hacer, porque es una transición de aprender el inglés o dar a los estudiantes más ayuda de aprender el inglés. Así que, no sé, yo creo que es algo que sí puede ayudarlos y puede continuar. Trabajo a North, la escuela secundaria, y a veces estoy en las clases ESOL. Muchos estudiantes en esas clases no entienden inglés, entonces no pueden hacer tu tarea porque no entienden las direcciones o las preguntas. Es muy triste porque ¿cómo van a hacer la tarea? Sí, y como yo tengo una prima que llegó a los Estados Unidos cuando ella tenía, creo, 14 o 15 años, así que ella podía entrar a la escuela secundaria y ella sí tenía algunos problemas en aprender el inglés. Y hoy en día todavía tiene algunas dificultades, sí lo puede entender y escribir, pero el hablar es lo que es el más difícil, yo creo. Pero sí, es algo muy difícil que muchos estudiantes hoy tienen que superar. Y yo también conocí un muchacho que venía de El Salvador y él tenía 17 años y él tenía que conocer un idioma nueva, una escuela nueva y una cultura completamente nueva. Así que yo le ayudé y le dije que él, si necesitaba ayuda, que me podía buscar, porque yo sé que es algo muy difícil de ir a la escuela y no entender lo que estás enseñando. Sí, es muy triste, pero quiero ayudar a los estudiantes que no entienden inglés más porque quiero que son buenos en la tarea. Sí. ¿Tus padres te enseñaron a leer o escribir en español? No tanto, porque yo todavía estaba muy pequeña, como 4 años, y todavía tengo como libros de niño que son en español, pero no creo que ellos me enseñaron cómo leer o escribir en español. No, solo fue cuando empezaba a tomar clases en la escuela secundaria que empezaba a aprender cómo escribir y leer profesionalmente, formal, como sea. ¿Miraste la televisión en inglés? Sí, como las caricaturas, sí, lo vi en inglés, pero hoy en día la televisión es casi siempre en un canal en lo que habla español. Y no me importa tanto, lo puedo entender, pero cuando yo veo... ¿La televisión ayuda a tu inglés? Sí, cuando yo empezaba a aprender el inglés, yo sé que ver las caricaturas en inglés me ayudaba a aprenderlo. Y en ese tiempo solo habían caricaturas en inglés y todos los canales estuvieron en inglés. Así que sí creo que me ayudó a aprender el inglés. Qué bueno.
¿Sientes que ser bilingüe te da más oportunidades? Sí, por supuesto. Creo que más trabajos buscan gente que son bilingüe y que puedan